Hola, un feliz día para todos ustedes. Hoy el lunes 31 de agosto del 2020. Celebra la iglesia la memoria libre de San Ramón Nonato, conocido como Nonato, es decir, no nacido, pues fue extraído del vientre de su madre después de muerto. Nació en Portel, Lérida, España, en el año 1204. A cambio de su madre terrena, tomó como madre y confidente de su vida a la Santísima Virgen, en cuya orden de la Merced entró para redimir a los cautivos desde muy joven. Su nombre significa protegido por la divinidad. Desde el año 1226 hasta su muerte se dedicó totalmente a la redención de los cautivos en el norte de África. Por 2 veces se entregó como rehén hasta que se pagara el rescate, pues prefería dar su libertad con tal de salvar a los católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y la vida a causa de la religión por parte de los maometanos. Del Evangelio de San Lucas, escritura que acabo de oír, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaban fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama mucho la atención este texto, porque antes de escuchar este texto, Jesús se había parado en la sinagoga en su tierra y proclamó el libro del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, y todo lo que acompaña ese bello texto. Entonces, ante esas palabras que él dice, todos se quedaron admirados como hablaba, y luego Jesús les dice: hoy se ha cumplido. Les despertó la rabia, porque lo conocían a Jesús, sabía quién era el hijo de María y el hijo de José el carpintero. ¿Cómo es que de ellos o de esa pequeña ciudad puede brotar un profeta? Y no se dieron cuenta la magnitud o la grandeza del milagro del Señor. Y entonces comienzan a interpelarlo, a preguntarle, y el Señor les hace caer en la cuenta, en tomando la escritura, basándose en el Antiguo Testamento, les habla cómo muchos vinieron, o el profeta vino a sanar a muchos, y solamente sanaron a algunos extranjeros, porque a los suyos les faltó creer, como le está pasando a Jesús en ese momento. Les faltó fe, les faltó confianza en él, y por eso el restregarles el pecado, el decirles que no habían creído en él, como nos puede pasar a nosotros, que vamos a una misa por fulanito, sutanito, perenceno, y no vamos a encontrarnos con Jesús, y perdemos el tiempo, y después le echamos la culpa a los demás, que yo no tengo fe, que yo no creo, porque ese sacerdote, ese no sé qué, ese cuando, y cuando usted tiene que ir es detrás de Jesús, buscar a Jesús, llenarse de Jesús, fortalecerse de Jesús, y responderle a Dios a través de Jesús, encontrarse con Jesús. Entonces, por eso, estos, los suyos, le cogieron el fastidio más grande y querían quitarlo en medio, pero él se abrió camino y se fue, porque allí no podía anunciar, y se fue a tierra extranjera donde lo escuchaban. Ojalá no sea usted así, sea un hombre de fe, que le crea a Dios, que le crea a Cristo, que le cree de una u otra manera, su Eucaristía diaria. Créale que ahí está Jesús.
No tiene que ir hasta el extremo, no tiene que ir hasta donde fulanito, que es que allá sí hay sanación. No, búsquelo acá, búsquelo en su templo, en su capillita. Allí, en lo sencillo, está el Señor. No se ponga a buscar cosas que no le convienen, sino cosas que le construyen y que le ayudan en esa respuesta de fe. Que el Señor te siga ayudando y que la Virgen te siga cobijando con su manto. Amén.